Un cordial saludo a quienes nos siguen, a todas y a todos. Vamos a compartir unos minutos de un tema que es importante para nuestra labor como funcionarios, como ciudadanos. Es recordarnos nuestros compromisos y ayudarnos y darnos algún apoyo para cumplirlos cada vez mejor. Les voy a compartir una pequeña presentación. Se trata de el llamamiento en garantía con fines de repetición. Todos estamos familiarizados con este instrumento, es un instrumento procesal que tiene por efecto la economía procesal y en este caso, tratándose del llamamiento en garantía con fines de repetición, va a tener además la posibilidad de ayudarle a la entidad pública en el proceso en el cual podría ser condenada, ya sea por distintas circunstancias, vamos a mirar, y manejar paralelamente el problema. El llamamiento en garantía tiene un marco constitucional que es necesario que lo tengamos presente. Los artículos primero y segundo. ¿Y por qué primero los artículos? Porque allí están los fundamentos, los elementos fundantes de nuestro estatuto constitucional, de nuestro compromiso, de nuestro pacto social. El artículo 6, porque el artículo 6 nos recuerda como funcionarios públicos que tenemos unos límites y tenemos que cumplir esos límites y dentro de esos límites tenemos que actuar. El artículo 90, porque el artículo 90 nos recuerda que el Estado es responsable por el daño antijurídico, pero que el Estado es responsable porque hay acciones o omisiones de los funcionarios públicos. El Estado no actúa, el Estado actúa por medio de los funcionarios. Entonces, el artículo 90 nos recuerda que habría posibilidades en determinadas circunstancias de que los funcionarios públicos tengan que responder por esa condena. Y los artículos 121, 122 y 123 los completamos con el sexto. Sabemos que es el marco de la función de legalidad del ejercicio del poder público por parte de las autoridades y lógicamente con el segundo y con el primero y con el segundo porque el segundo es el que nos recuerda que las autoridades públicas tienen obligaciones de respeto y de garantía. Respeto porque les corresponde tener presente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, las creencias, los bienes de los particulares y la garantía porque las autoridades tienen que actuar como garantes frente a los particulares y frente a otras autoridades. Es que el Estado social de derecho se construye sobre la legalidad de las funciones públicas. Y decimos Estado social de derecho, pero es un Estado de derecho. Y es un Estado de derecho en el cual las autoridades públicas están sometidas a unas reglas y tienen unos compromisos. Compromisos, como ya lo señalé, de garantía, y de respeto y de garantía. Y no cumplirlos implica una responsabilidad. La responsabilidad de la cual vamos a tratar de llamamiento en garantía con fines de repetición es una responsabilidad de carácter patrimonial. Esa responsabilidad de carácter patrimonial está desarrollada en la Ley 1437. Con base en ese ordenamiento constitucional, convencional, legal y reglamentario, nos dice la Ley 1437 que en virtud del principio de responsabilidad, las autoridades o sus agentes asumen las consecuencias por sus decisiones o omisiones, por la extralimitación de funciones de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. O sea, la Ley 1437 viene a desarrollar lo que ya nos ha dicho el ordenamiento constitucional y convencional, porque Colombia es un Estado social y Colombia tiene unos compromisos con la comunidad internacional que están integrados en nuestra Constitución.
El llamamiento en garantía, como les expliqué inicialmente, es un instrumento procesal general con la cual estamos familiarizados. Entonces, hay aspectos generales del llamamiento en garantía que vale la pena en un inicio tener presente. Nos dice el artículo 64 y el artículo 65 del Código General del Proceso que se trata de formular una nueva demanda. Ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda, quien afirme tener un derecho legal o contractual a exigir a otro la indemnización de un perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la litis que promueva o que se promueva en su contra, puede solicitar que se vincule al tercero al mismo proceso y se resuelva sobre la nueva relación. Entonces, este es el llamamiento a garantía en el que estamos familiarizados, que en cualquier proceso, cuando alguien tenga un derecho legal o contractual, para llamar a un tercero para que venga en garantía en el evento de que la sentencia le sea condenatoria. Y este instrumento lo vamos a aplicar para el llamamiento en garantía con fines de repetición, que es necesario tener presente que tiene sus particularidades. El artículo 225 del CEPACA, ya leímos en la diapositiva anterior lo que nos dice el Código General del Proceso, y el artículo 225 del CEPACA nos dice, es decir, en general plantea lo mismo. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegara a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel para que el mismo proceso se resuelva sobre tal relación en los 15 días siguientes. Entonces, en la justicia contenciosa administrativa, en el CEPACA, tenemos 15 días para formular el llamamiento en garantía, contados a partir de la notificación de la demanda. Y el principio es el mismo del artículo 65. Si el instrumento procesal, en términos generales, es igual en el procedimiento civil o en el procedimiento general, como lo llamamos al Código General del Proceso, y en especial, que es la Ley 1437. El llamamiento en garantía ya vamos a referirnos con fines de repetición, que como les decía tiene algunas particularidades. El artículo 225 nos dice, el llamamiento en garantía con fines de repetición se regula por las normas que lo reformen o adicionen. O sea, aplicamos el 225 del CEPACA y nos vamos a la ley 678 del 2001 con las modificaciones de la ley 2195 del 2022. Entonces, se puede formular el llamamiento en garantía para que el convocado responda, ¿por qué? Por la reparación integral del perjuicio que la entidad pública demandada y convocante llegare a sufrir. O sea, tenemos una entidad pública que es demandada y la vamos a llamar, para fines de la convocatoria en garantía, la vamos a llamar convocante, por lo que pudiera llegar a sufrir la entidad. Si la entidad es absuelta, pues no ha pasado nada. Como el tercero actúa, o sea, el agente va a actuar como resultado de la condena. La ley 678 tiene unas normas que nos permiten establecer cuál es el marco en el cual nos vamos a desarrollar el llamamiento en garantía. La legitimación por activa y por pasiva está en los artículos 2 y 19. La carga de la prueba de la conducta que va a dar lugar a ser efectiva la garantía, porque estamos llamando a un tercero y lo vamos a convocar en garantía, pues tenemos que tener en relación con la conducta de ese tercero, vamos a tener unas particularidades y el artículo 5 y 6 nos va a desarrollar, de la ley 678, nos va a desarrollar el inciso 2 del artículo 90. La misma norma nos desarrolla la condena, la cuantificación de la condena, la ejecución de la condena, los artículos son 22, 14 y 16. También en la ley 678, con las modificaciones de la 220, tiene la conciliación en los acuerdos de pago, también sobre las medidas cautelares y los artículos 23 a 29, que en general nos remiten
a las normas generales, Código General del Proceso y Ley 1437. Legitimación pasiva. ¿A quién llamamos en garantía? La entidad pública llama en garantía a los servidores, a los exservidores públicos, a los particulares que desempeñen funciones públicas, o sea, contratistas, interventores, consultores y asesores. Y aquí también llamamos al delegado y al delegante, que son funcionarios públicos. El delegado es el que recibió las facultades al que fue delegado para que contrate, para que adjudique, para que liquide el contrato, para que vigile la ejecución del contrato. Y también tienen legitimación pasiva los herederos del exagente o del particular fallecido. La legitimación activa. ¿Quién puede formular el llamamiento en garantía? Ya lo dijimos, pero no sobra repetirlo. La entidad pública, ¿cuál? La demandada. Si no lo hace la entidad pública demandada, el subsidio, y si procede y hay que hacerlo y así lo considera, lo puede hacer el Ministerio Público. Y si no lo hace el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica por el Estado, quien haga sus veces. La agencia actúa como dependencia del Ministerio de Justicia. ¿Cuándo no procede el llamamiento en garantía con fines de repetición? Cuando se trata de funcionarios que tienen fuero, cuando se tratan de controversias que deben resolverse por tribunal de arbitramiento. Si la entidad ha sido demandada a un proceso arbitral, la entidad pública no puede llamar en garantía. Y los integrantes de la fuerza pública que fueron excluidos por el artículo 26 del Acto Legislativo número 1 del 2017. Los funcionarios con fuero, ¿quiénes son? El presidente o vicepresidente de la República, los congresistas, los ministros de despacho, los directores de departamento administrativo, el procurador general de la Nación, el contralor general de la República, el fiscal general de la Nación, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Auditor General de la República, los magistrados de tribunales superiores de distrito judicial, de tribunales administrativos, del Tribunal Superior Militar, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos seccionales de la Judicatura y los delegados de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público. Estos son los funcionarios con fuero. Y si son funcionarios con fuero, ¿por qué no los podemos llamar en garantía? Porque como son funcionarios con fuero, la competencia para resolver la repetición la tiene la sección tercera del Consejo de Estado, o sea, siempre el Consejo de Estado, en única instancia, y la resuelve en las subsecciones. Entonces, no lo podemos llamar en garantía a un proceso de reparación directa, que se tramite en dos instancias y que se está tramitando en un juzgado y un tribunal, de acuerdo a la cuantía. No lo podemos llamar tampoco en garantía en un proceso de controversias contractuales. En los procesos que tienen dos instancias y que las dos instancias y que la primera instancia no se tramita ante el Consejo de Estado, ante la sección tercera, no pueden ser funcionarios llamados en garantía. Ahora, la sala plena del Consejo de la sección tercera actúa como doble instancia por doble conformidad solamente cuando la sentencia es condenatoria. Pero aquí estamos hablando, entonces les recuerdo, la improcedencia del llamamiento en garantía. No hay llamamiento en garantía. Aquí hay que presentar directamente la acción de repetición. ¿Cuándo? Cuando hay sentencia condenatoria. Aquí estamos hablando del llamamiento en garantía con fines de repetición. No tenemos sentencia todavía. La entidad pública fue demandada. Tenemos 15 días y vamos a tomar la decisión de llamar en garantía. No podemos llamar en garantía si el funcionario tiene fuero. Bueno, como lo enuncié, no hay posibilidades de llamar en garantía con fines de repetición dentro de los procesos arbitrales.
¿Por qué? Porque los tribunales de arbitramiento tienen una jurisdicción restringida. El artículo 116 de la Constitución les permite a los particulares, que son los árbitros, resolver controversias cuando hay cláusula compromisoria o cuando hay pacto de compromiso y cláusula compromisoria. Sí, pero se necesita que estemos en un tema de controversias contractuales y no hay jurisdicción para resolver sobre los llamamientos en garantía con fines de repetición. Hay posibilidades de llamar en garantía a la aseguradora, pero no se puede llamar a los funcionarios que participaron en el proceso contractual. El acto legislativo número 1 del 2017, como lo enuncié, excluye de la garantía de la acción de repetición, de la obligación de repetir, a los funcionarios, a los agentes de la fuerza pública que pues están vinculados al proceso de paz como todos, pero que hayan cumplido las condiciones. Así como hay una amnistía en los comportamientos penales y hay también una condonación en el caso de las consecuencias patrimoniales. Entonces, lo que sucede es que como es condicionada, entonces en este momento no se ha definido en la sección tercera, en la sección B considera que el llamamiento en garantía no procede, y no procede porque la competencia sería definitivamente de la JEP. Pero la subsección A considera que sí procede el llamamiento en garantía. Lo que sucede es que inclusive la condena, pero que no se cumple la condena en el evento de que el integrante de la fuerza pública cumpla con los compromisos y los cumpla con y la JEP así lo considere. Vamos a referirnos al llamamiento en garantía con fines de repetición en sus aspectos generales. Vamos a tener en cuenta el artículo 225 de la ley 1437, el artículo 65 del Código General del Proceso y los aspectos jurisprudenciales. Entonces, el artículo 162 de la ley 1437 nos dispone cuáles son los requisitos de la demanda. ¿Y por qué voy a explicar por qué vamos a tener en cuenta el artículo 162, los requisitos de la demanda, y tenemos que combinarlos con el artículo 225. Dice el 225 cuáles son los requisitos del CEPACA, cuáles son los requisitos que tiene que tener el llamamiento en garantía en sus aspectos generales, o sea, todos los llamamientos en garantía. El nombre del llamado de su representante legal, si aquel no puede comparecer por sí al proceso, la indicación del domicilio del llamado, de su defecto su residencia, su habitación o oficina, la de su representante según el caso, la manifestación de que se ignora bajo juramento, se entiende prestado con el escrito, los hechos en que se basa el llamamiento, los fundamentos de derecho que se invoquen, la dirección de la oficina o habitación de quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones y las notificaciones personales. Digamos, estas son las reglas generales del llamamiento en garantía. Entonces, si son las reglas generales de cualquier llamamiento en garantía, tenemos que tener presente que se hará constar el canal digital, donde el tercero debe ser citado, salvo que se desconozca lo que deberá indicarse. Además, deberá informarse cómo se obtuvo la dirección electrónica, acompañada de las evidencias correspondientes, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado. Se deberá enviar al llamado el escrito por el canal digital conocido, con copia incorporada al mensaje, enviada a la autoridad judicial para la notificación personal, que se entiende realizado en los 2 días siguientes. Estas son las normas generales de la ley 2113 del 2022. Al envío del mensaje, los términos empezarán a contarse desde que se acuse recibo o se pueda constatar que efectivamente llegó el mensaje al destinatario. Estoy refiriéndome, les repito, a las reglas generales de cualquier llamamiento en garantía, las normas que trae el artículo 225 del CEPACA con la modificación del 2113 del 2022.
¿Cuáles son los requisitos especiales? Entonces, el 225 nos dice, para el llamamiento en garantía con fines de repetición se aplicarán las normas de la ley 678 y las normas que lo adicionen y los modifican. ¿Qué nos dice la ley 678? El artículo 19 nos decía que había que presentar prueba sumaria de la responsabilidad de que el llamado en garantía actuó con dolo o con culpa grave. Y que no se puede llamar en garantía si en la contestación de la demanda se propuso excepciones, la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Esto nos decía el artículo 19 de la ley 678. Pero afortunadamente, y yo creo que con una ventaja importante para las entidades públicas, la ley 2195 derogó estos requisitos, el artículo 19 fue modificado, entonces que lo traigo a colación porque ya no se necesita demostrar sumariamente, presentar prueba sumaria de la responsabilidad por dolo o por culpa grave, pero eso no quiere decir que no se tenga que demostrar la culpa dolosa o gravemente culposa de la gente. Ya a eso me quiero referir. Entonces, lo único que va a haber cambiado por la ley 2195 es que no hay que presentar la prueba sumaria y que se puede formular, en la contestación de la demanda se puede formular las excepciones que antes no se podía. ¿Cuál será la pretensión del llamamiento en garantía? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a manifestar para explicarle al juez que está adelantando la acción de reparación directa o de controversias contractuales o la nulidad y restablecimiento del derecho, que ya vamos a considerar porque en realidad es muy poca la aplicación, prácticamente no se llama en garantía, también por las dificultades probatorias. Le vamos a manifestar al juez que el convocado debe responder por la reparación del daño antijurídico o por los perjuicios si es un incumplimiento contractual, si es que la entidad está condenada a responder. Y también le vamos a decir al juez que eventualmente, si en la sentencia logra probar determinadas hechos dañosos bajo determinadas circunstancias previstas en la ley, el artículos 5 y 6 de la ley 678, le vamos a solicitar de antemano que aplique la presunción legal. El llamamiento, esta convocatoria tiene que hacerse en todos los casos por dolo o por culpa grave. O sea, la entidad pública tiene que manifestar que el funcionario actuó con culpa grave o dolo, pero no puede manifestar simultáneamente que actuó con culpa grave y con dolo. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha entendido, y lo hace con base en la ley 678, que aparentemente los artículos 5 y 6 distinguen la culpa grave o dolo, lo que parecería que entonces el inciso segundo del artículo 90 también los distingue. La jurisprudencia ha entendido que exponer al mismo tiempo conducta dolosa o gravemente culposa le implica una confusión que le afecta el debido proceso del demandado porque no se puede defender debidamente. La jurisprudencia ha llamado la justa posición de la conducta y considera que puede resultar confusa y contraria a las garantías constitucionales del demandado. En el llamamiento va a venir la relación de los hechos de la demanda, pero la relación de los hechos de la demanda y de la contestación no hay que repetirlos en el llamamiento en garantía. La relación de los hechos de la demanda y la contestación se van a redactar distinto el llamamiento en garantía. Hay que tener presente, y aquí en esta diapositiva se escribe, no exime la entidad pública del deber de describir la situación fáctica en que se apoya el llamamiento, con independencia, autonomía, rigor y precisión. Entonces, claro que son los hechos de la demanda y de la contestación, pero la redacción no es la redacción de la víctima, no es la relación del contratista que se siente perjudicado.
La redacción es la de la entidad pública que puede eventualmente ser condenada por una conducta. Es una imputación subjetiva lo que va a hacer la entidad pública. Mientras que la víctima y el contratista lo que va a hacer es una imputación objetiva. El contratista lo que va a decir es la entidad pública incumplió. Y la víctima lo que va a decir es hay un daño antijurídico que yo no tenía la obligación de soportar. Entonces, los hechos van a ser el fundamento de la conducta. Implica una independencia fáctica entre la demanda y la contestación. Y en esto hay necesidad de insistir porque repetidamente se está la sección tercera y los jueces de la repetición están llamándole la atención a las entidades públicas y absolviendo a los demandados porque no hay claridad en la descripción de los hechos en relación con la conducta, no con el incumplimiento ni con el daño. Aquí es muy importante las calidades personales y funcionales de la gente. Las calidades personales que tienen que ver con el cumplimiento de sus labores. Las calidades personales, pues si es un asesor jurídico, que se trata de un abogado que tiene especialización, que tiene maestría, que tiene doctorado, que ha asistido a determinados cursos, a capacitaciones, que están relacionados con el cumplimiento de sus funciones. ¿Y con qué? Con sus compromisos institucionales. Porque es que necesariamente si el Estado va a ser condenado por el incumplimiento de compromisos institucionales, ya sea en una acción de reparación directa o ya sea en una acción contractual. Entonces, la descripción de la conducta debe ser clara y precisa. Y en esto quiero insistir, con independencia del daño, con independencia de la nulidad. Entonces, uno es el camino de la víctima, uno es el camino del contratista y otro es el camino de la entidad pública que hace el llamamiento de garantía. Vamos a decirle al juez que aplique las presunciones. ¿En qué caso? En el caso de que, de acuerdo con el artículo 5º, haya que aplicarlas, porque la nulidad, por ejemplo, se decretó por desviación de poder, se considera que se presume el dolo. Por indebida falta o falsa motivación, porque el agente estatal o contratista fue encontrado penal o disciplinariamente culpable por los mismos hechos, porque este funcionario público dictó la resolución, el auto o la sentencia contraria al derecho en el que el agente convocado intervino. Son las presunciones por dolo. Por culpa grave, el artículo 6º, por infracción directa a la Constitución y a la ley, inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. La prueba. La prueba está dirigida a demostrar la calidad del agente, del exagente o particular que está siendo llamado. Entonces, ya dijimos en los hechos cuáles son las calidades personales y funcionales. Ya las dijimos, pues las vamos a probar. Vamos a presentar la hoja de vida, vamos a presentar los certificados de la universidad, todos esos sustentos que el funcionario presentó para acceder al cargo, para obtener determinados ascensos, para las calificaciones, la participación en las capacitaciones, todo lo vamos a demostrar. Entonces vamos a probar las funciones y responsabilidades asignadas o convenidas, relacionadas directamente con las omisiones imputadas, con las calidades y conocimientos. Entonces vamos a relacionar esas condiciones del funcionario con la misión. ¿Cuál es la misión? La misión de la entidad y la misión del cargo concretamente. Lo que esta persona, si era un conductor, la misión de ese conductor era conducir el vehículo oficial cumpliendo con todas las reglas. ¿Cuáles? De acuerdo a su categoría. ¿Categoría que vamos a probar? No vamos a decir simplemente que era el conductor, vamos a demostrar que era el conductor que tenía la categoría determinada para manejar el vehículo oficial. Vamos a probar las decisiones y actuaciones adelantadas en los procesos en los que se haya investigado los mismos hechos, con nexo o vínculo con la conducta imputada, causas administrativas, penales y disciplinarias adelantadas contra el agente, incluidas las pruebas. En esto hay que recalcar porque es muy común que presentemos
el acto administrativo que sancionó al funcionario o que presentemos la sentencia penal que le emitió una condena contra el funcionario. Pero eso no es suficiente. Como el juez de la repetición va a tener que analizar la conducta nuevamente y lo va a hacer con la proyección de analizar si incurrió en dolo o culpa grave con efectos patrimoniales y no con efectos disciplinarios ni con efectos penales, las pruebas hay que anexarlas, cumpliendo las reglas que permiten la contradicción. En el caso de las diligencias de indagatoria y de versiones libres, la sección tercera es muy reacia y considera que no se deben valorar. Entonces, y dice que no por carecer de juramento, pero la sala plena sí las valora y las valora en los procesos de pérdida de investidura y considera que los valora por interés general y porque hay necesidad de mostrar la verdad. Pues aquí también podemos presentar las indagatorias y las versiones libres y manifestarle al juez que de acuerdo a la jurisprudencia de la sala plena de lo contencioso administrativo, que las valore porque la acción de repetición y en este caso el llamamiento, garantía con fines de repetición son de interés público. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales y legales en los que se apoyan las pretensiones? Ya hicimos referencia, artículos 6, 9, 121, 122, 124, y aquí estoy agregando el 174. Y es importante el 174 porque en el 174 es donde se le dan facultades al legislador para regular sobre el compromiso de los funcionarios. Y en este caso también de los contratistas, porque la competencia legal, como sabemos, es amplia. La ley 678 es la norma aplicable si los hechos ocurrieron durante su vigencia, pero es posible, claro que en este momento llamar en garantía por hechos que ocurrieron antes del 2001, pues no es posible, pero sin embargo hay que explicar que antes de la expedición de la ley 678 procedía el llamamiento en garantía. Y procedía el llamamiento en garantía con base en las normas del decreto 01 del 84 también. Entonces, ¿cuál era el fundamento para llamar en garantía a un funcionario? Era la Constitución política y las normas del Código Civil. Normas del Código Civil que la jurisprudencia dice, podemos seguir aplicándolas. Entonces, ¿por qué es importante tener eso presente? Porque vamos a tener jurisprudencia en la cual el Consejo de Estado, los jueces y los tribunales han fallado con las normas del Código Civil y la fallaron inclusive antes de la vigencia de la ley 678, y esa jurisprudencia es aplicable. ¿Y por qué es aplicable? Pues porque el código, las normas del Código Civil y la doctrina civil en materia de responsabilidad siempre son aplicables, siempre y cuando no sean contrarias a los principios constitucionales ni a las normas especiales, ni a la ley 678. En el llamamiento en garantía tienen que ir el lugar y dirección para notificaciones personales y electrónicas. Lo dijimos cuando nos referimos al llamamiento en garantía en aspectos generales. Cuando nos referimos al llamamiento en garantía en especial, como estamos explicando en este momento, vale la pena insistir. Las notificaciones electrónicas, la declaración sobre cómo se obtuvieron, la entidad pública, la dirección, las notificaciones de la entidad, del representante de la entidad, del apoderado, del agente, del exagente, del particular. Ahora, la decisión del Comité de Conciliación no se incluye en el llamamiento en garantía. Cualquiera que sea la decisión, simplemente, si quieren, se puede mencionar que el Comité de Conciliación autorizó, pero si no se dice, tampoco pasa nada. La intervención del Comité de Conciliación o quien haga sus veces para efectos del llamamiento en garantía o también para la acción de repetición no tiene efectos procesales. ¿Y por qué hay necesidad de insistir en esto? Porque a veces las contrapartes se oponen al llamamiento en garantía argumentando que no hay autorización del Comité de Conciliación. Entonces vale la pena recordarle al juez, recordarle al tribunal que la jurisprudencia es estricta y es reiterada en que el Comité de Conciliación no tiene ninguna intervención en el proceso, dentro del proceso, dentro de la acción
de reparación directa, ni de controversias contractuales, ni siquiera dentro del modo de control de repetición. O sea, el llamamiento en garantía, lo que haya decidido, claro que tiene efectos y tiene responsabilidades y hay que hacerlo con responsabilidad y es un acto administrativo reglado, pero no tiene efectos procesales. Las medidas cautelares. Se pueden pedir el llamamiento en garantía de medidas de embargo y secuestro sobre los bienes muebles e inmuebles, sobre los salarios, teniendo en cuenta los límites. La oportunidad del procedimiento y los recursos se aplican las normas generales. La ley C-78 remite al Código de Procedimientos Civil, pero sabemos Código General del Proceso, CEPAC, las normas generales. La notificación del llamado en garantía. Si el llamado en garantía no es notificado, o sea, si el juez de la reparación directa o de las controversias contractuales aceptó el llamamiento y no se lo notifica el llamamiento o no se lo emplaza, no tiene, en materia contenciosa administrativa, no tiene ningún efecto. Ahora, el juez no puede presentarse sobre el deber de repetición en la condena. Claro que no. Y porque si se pronuncia, pues hay violación del debido proceso. Pero si no fue notificado, sí se puede convocar separadamente. O sea, una vez la entidad pública pidió el llamamiento en garantía. El juez aceptó el llamado en garantía y no la notificaron. No se logró emplazarlo, no se logró notificar. No tiene ninguna consecuencia. Una vez que se tenga la sentencia condenatoria dentro del mismo proceso, pues ya no se puede porque la oportunidad para llamar en garantía ya venció. Y es en los 15 días siguientes a la notificación de la demanda. Pero se puede presentar la acción de repetición. ¿Y por qué es importante tener esto presente? Porque el artículo 66 del Código General del Proceso dice que cuando el llamado en garantía se acepta el llamamiento y no es notificado, pierde eficacia la garantía. O sea, no se lo puede demandar separadamente. En materia contenciosa administrativa, no. Esta es una norma restrictiva que el Código Contencioso Administrativo no tiene en cuenta, no la repite, no la reitera, por lo tanto, no se aplica en materia contenciosa. Los alegatos de conclusión no constituyen una oportunidad para reformar o adicionar la solicitud. Tampoco para referirse a hechos no relacionados en la solicitud, ni analizar pruebas no solicitadas ni practicadas oportunamente. ¿Y por qué es importante tenerlo presente? Porque es posible que en el curso del proceso haya unas pruebas que la víctima haya presentado o el contratista haya presentado, las pruebas muestren que efectivamente se dio la conducta dolosa gravemente culposa. Pero entonces lo que pasa en los alegatos de conclusión es que muchas veces la entidad pública, el apoderado de la entidad pública, utiliza el alegato de conclusión para mejorar el llamamiento en garantía. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque como sobre esos planteamientos del llamamiento en garantía no se pudo defender el llamado y hay una independencia y una autonomía entre el llamado en garantía y la acción que se está tramitando, el juez de la repetición es posible que no tenga en cuenta el llamamiento en garantía en general. Así es que el alegato en conclusión tiene que referirse a los hechos que se narraron en el llamamiento en garantía y a las pruebas del llamamiento en garantía. La sentencia, decidida las pretensiones formuladas por la víctima en el sentido de condenar a la entidad pública a la reparación integral del daño o a indemnizar el perjuicio, si estamos en materia de una controversia contractual, en la misma sentencia el juez deberá resolver la responsabilidad del agente llamado en garantía con fines de repetición, en el sentido de disponer la reintegración de la condena si considera que fue demostrado el dolo o la culpa grave del citado, atendiendo a su participación en los hechos y a la gravedad de su actuación. A veces sucede que los jueces no resuelven el llamamiento en garantía. Entonces, se apela para que se puede pedir la aclaración o la adición de la sentencia, pero si no, es posible que la sentencia, el juez en la segunda instancia se le pide que devuelva el proceso al juez de la primera instancia,
porque el llamamiento en garantía tiene que resolverse en dos instancias. No se resuelve en dos instancias solamente cuando el funcionario tiene fuero. Y aquí estamos hablando de un funcionario sin fuero. No recordemos que los funcionarios con fuero no se llaman en garantía. Si la pretensión de repetición de llamamiento en garantía no prospera, la entidad podría ser condenada en costas, además por el llamamiento en garantía. Según decisiones recientes del Consejo de Estado, se considera que, ahora, si la condena en costas se profirió en primera instancia, procede el recurso de apelación solo por las costas. Pero hay que apelar pues, toda la sentencia. Y si la condena se profiere en segunda instancia y se condena en costas y se confirma la condena en costas, no procede ningún recurso. Las presunciones, a pesar de que se solicita al juez que las aplique, podrían no representar la condena del llamado en garantía. ¿Por qué? Porque es posible que el juez considere que en el proceso el llamado en garantía logró desvirtuarlas. Inclusive que si el llamado en garantía no participa, porque a veces el llamado en garantía es notificado y no comparece, si el juez y no se defiende, no interpone excepciones ni alega en su defensa, pero si el juez de la repetición, de la garantía en repetición, considera que no hay dolo o culpa grave, no condena. Así se den los hechos que se considera que generan presunción a los que ya hice referencia. En la sentencia o en el acuerdo conciliatorio de oficio a solicitud de parte se deberá establecer plazos para que la gente cumpla con la obligación. Y si no llegare a cumplir con la obligación, la condena o el acuerdo conciliatorio, la sentencia, el auto probatorio prestan mérito ejecutivo por vía de jurisdicción coactiva. Si la sentencia se profirió a un llamado en garantía por vía de repetición, la ejecución es por la vía de la jurisdicción coactiva. No se puede llamar en repetición si el llamado en garantía fue notificado. Si fue notificado, haya comparecido o no, el juez, la situación del llamado se tiene que resolver en ese proceso. No se puede volver a llamar en repetición. Y esa aclaración hay que hacerla porque se considera, y ahí la jurisprudencia muestra, que se incurre en el error de considerar que como el llamado en garantía fue absuelto, se puede demandar en repetición porque la entidad fue condenada. Y eso no es posible. Entonces, ejecutoriada la sentencia que impone a la entidad pública la obligación de reparar a la víctima y pagada la condena, no hay lugar a acudir a la acción o modo de control de repetición. Si en la sentencia se resolvió de fondo, salvo cuando la gente no compareció porque no fue notificada. Ahora, los intereses de mora o de plazo que se van a generar a partir de la sentencia y antes del pago efectivo por parte de la entidad, no se le cobran a la gente. El agente va a pagar atendiendo los plazos concedidos en la sentencia para efecto de la repetición. Y si no, es posible llegar a conciliación o acuerdos de pago. Ahora, es posible que durante el proceso se concilie la pretensión principal, o sea, se acuerde la condena y su cuantía. Ahora, es posible que participe el agente estatal. Ordinariamente los agentes estatales no participan y si participan no concilian. Pero si se resuelve por medio de la conciliación, se extingue el deber de seguir con la actuación para definir la responsabilidad de la entidad, pues porque ya se resolvió, no así la de definir la responsabilidad del agente. Entonces, se sigue adelante con el proceso de reparación directa o controversias contractuales para efecto de resolver la participación, la gravedad de la conducta. Procede la conciliación y los acuerdos de pago de manera opcional en el proceso declarativo o en el ejecutivo, ya sea judicial o extrajudicialmente, o solamente es obligatoria en los recursos de apelación. O sea, frente al llamamiento en garantía, o sea, sabemos que
La conciliación es un requisito de procedibilidad en la acción de reparación directa y para la acción de controversias contractuales. Es un requisito de procedibilidad, no lo es para la repetición. Así es que se puede llamar en garantía a la gente sin que haya sido convocado previamente a la conciliación. Pero si se va a apelar, el artículo 247 del CEPACA ordena que haya conciliación en segunda instancia. O sea, ahí sí hay necesidad, ya condenado el agente estatal y condenada la entidad, hay la obligación de adelantar la conciliación. La responsabilidad se puede conciliar sobre la responsabilidad en general del llamado, sobre el monto de la condena y sobre los plazos para el pago. Se puede conciliar hasta un 50% del capital, atendiendo a la gravedad de la conducta, al salario y al patrimonio del agente estatal. Hay unos pagos mínimos en el caso de que ya haya sentencia. Entonces, el 50%, vamos a tener en cuenta los ingresos del funcionario y tanto su patrimonio como sus ingresos. Entonces, el 50% es lo mínimo que se puede conciliar la condena a cargo del funcionario que fue llamado en repetición si el funcionario tiene unos ingresos entre 0 y 10 salarios mínimos. Su patrimonio es inferior a 150 salarios. Entonces, se puede conciliar hasta el 50% de la condena. Hasta el 60% de los ingresos, si los ingresos son entre 10 y 15 salarios mínimos, si el patrimonio es superior a 150 e igual o inferior a 250. Hasta el 70% de los ingresos, hasta el 70% de la condena a favor de la entidad, si los ingresos suman entre 15 y 20 salarios mínimos y si el patrimonio es superior a 250 salarios o igual o inferior a 300 salarios. Y el 80%, o sea, solamente vamos a conciliar el 20% porque veamos, el funcionario va a tener que pagar el 80% si tiene ingresos superiores a 20 salarios y un patrimonio igual o superior a 300 salarios. Para efectos de la conciliación, la entidad pública debe tener una sustentación con una documentación suficiente sobre la situación patrimonial y financiera del comprometido. Esto hay que presentárselo al Comité de Conciliación para que el Comité de Conciliación autorice la conciliación. Al representante legal de la entidad, porque sabemos que hay entidades que no tienen Comité de Conciliación. Hay casos en los cuales, cuando la condena supera los 5.000 salarios mínimos, que se requiere el concepto de la Contraloría. Es obligatorio que rinde el concepto. Eso no quiere decir que necesariamente haya que hacer lo que diga la Contraloría, pero el concepto es obligatorio. Y la conciliación la vamos a someter a aprobación judicial. Sabemos que esa conciliación tiene segunda instancia, tiene recurso de apelación. Recurso de apelación, pues que no va a haber si se concilió con el funcionario con fuero. Si ya se adelantó el proceso ejecutivo, también se puede conciliar, pero entonces suma el valor, o sea, ya es menos la posibilidad, el valor que puede condonársele que se puede negociar con el funcionario. Porque partimos de entre 65% y el 95% del capital adeudado, atendiendo a la situación financiera y patrimonial del funcionario. Ahora, los intereses se pueden conciliar también, de acuerdo con la oportunidad. Se puede condonar hasta un 100% de los intereses si el capital se paga dentro de un año. Entonces, vemos que la cuantía va a ser, partimos de 65, después llegamos al 75, al 85 y al 95, o sea, entre el 65 y el 95
50% del capital se puede negociar, que son los pagos mínimos a cargo de la gente en el evento de que haya proceso ejecutivo. Y ya habíamos dicho, si el proceso no es ejecutivo, o sea, tenemos sentencia condenatoria, pero no proceso ejecutivo, sí se puede conciliar hasta el 50%. En todos los casos, teniendo en cuenta la situación patrimonial de la gente, su salario y el patrimonio. La providencia que se emite una vez que se ha llegado al acuerdo conciliatorio puede ser aprobatorio o improbatorio, si el juez puede aprobar o improbar. Esta sentencia se notifica a las partes, al Ministerio Público y a la Contraloría. Y ya dijimos que procede el recurso de apelación. Bueno, creo que esto es en general el llamamiento en garantía con fines de repetición. Es importante tener presente la independencia fáctica y autonomía probatoria. Es importante cumplir el llamamiento en garantía con los requisitos de la demanda. ¿Y por qué con los requisitos de la demanda? Porque la jurisprudencia ha sido muy estricta en que efectivamente los hechos tienen que ser claros, tienen que ser completos, tienen que ser precisos, las pruebas, los fundamentos de derecho. O sea, hay una jurisprudencia muy clara con fundamento en la ley 1437 que considera que el llamamiento en garantía con fines de repetición es una acción autónoma, así se ventile dentro de un proceso en el cual, paralelamente con otro proceso por economía procesal. Muchísimas gracias.